Ok, bueno, recuerden, estamos en la fase selección, ¿cierto? Esta semana vimos el proceso en sí, en qué consistía, los tipos de entrevistas y también las evaluaciones, los tests que los candidatos tienen que pasar durante este proceso en el fondo para ir aprobando la etapa y llegando al final del proceso para finalmente llegar a determinar al candidato seleccionado, ¿ya? Eh, entonces, hoy día terminamos con la fase de lo que es la entrevista, ¿ya? Y ya el lunes y martes nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con las evaluaciones, con los tests, ¿ya? Tal cual como estamos viendo el DICS ahora, vamos a ver los test proyectivos, las evaluaciones psicológicas, los test de inteligencia. Yo se lo voy a ir mostrando los que más se utilizan en el fondo para que también se vayan conociendo y también vamos a aplicar algunos que son más rápidos que lo podemos hacer en clase, ¿ya? Entonces, hoy día terminamos con lo que tiene que ver con la entrevista, ¿ya? Se recuerdan que definimos que había distintos tipos de entrevistas, que estaban las entrevistas grupales o masivas, cuando hablábamos de cargos que necesitan un volumen de contratación alto, ¿ya? Estaba la entrevista individuales, estaba la entrevista de panel y también estaba la entrevista por competencia, ¿ya? La próxima semana vamos a andar un poco más lo que tiene que ver la entrevista por competencias, porque igual tiene una metodología distinta, como veíamos, donde no estamos recabando información del candidato, sino que en el fondo estamos evaluando competencias a través de preguntas, ¿ya? Es un tipo de entrevista un poco distinta, un poco más compleja, como veíamos, enfocada en cargos de jefatura. Eso lo vamos a ver un poquito más la próxima semana. Hoy día nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la estructura de la entrevista. Recuerden que ayer vimos el paso a paso, ¿ya? Donde definíamos 6 pasos, desde el inicio, que era romper el hielo con el candidato, hasta hacer un cierre, verificando que el candidato se retirara de la entrevista sin ninguna duda, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver ya con las preguntas que se tienen que desarrollar, o el formato o el contenido así de una entrevista, ¿ya? Recuerden que el objetivo de la entrevista es obtener información del candidato en el fondo que nos complemente lo que nosotros ya sabemos y que revisamos en el currículum, ¿ya? Ese es el objetivo de la entrevista. A nivel más profundo, para tener ya evaluación de competencia y todo eso, lo vamos a ver después, cuando el candidato pase la evaluación psicológica, que es el proceso que vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Entonces, básicamente lo que vamos a ver hoy día es la estructura en cuanto a las preguntas y en cuanto al formato también, porque hay algunos que son más abiertos que otros, de una entrevista, ¿ya? Y al final vamos a revisar lo que tiene que ver con el test TICS, ¿ya? En el fondo para interpretarlo. Yo les envié el material, por lo que vi ya lo leyeron algunos y ya lo saben cómo interpretar, pero igual lo vamos a revisar como se hace al final de la clase, ¿ya? Eso, para que tengan hoy día los resultados de su test. Ok, vamos a compartir la pantalla, dame un segundito. Como yo les comentaba, habían dos tipos de entrevistas que generalmente se utilizan, ¿ya? Y que depende un poco de los formatos y de las políticas de cada empresa. Hay empresas donde las entrevistas laborales son estructuradas, es decir, tienen un formato definido de preguntas que generalmente está respaldado por un cuestionario en papel que se tiene que ir llenando en la medida que se le van haciendo las preguntas al candidato, ¿ya? De alguna forma busca estandarizar el proceso de entrevista y que todos los candidatos, independientes del tipo de cargo o la vacante que estén buscando, si es un cargo más específico o masivo, pasen por el mismo formato, ¿ya? Y que de alguna forma también quede un respaldo, ¿ya? Porque generalmente estas entrevistas estructuradas van acompañadas de la toma de notas, de las respuestas del candidato, ¿ya? A diferencia de la entrevista abierta donde nos queda un respaldo, ¿ya? Las entrevistas quizás se pueden tomar algunas notas, pero en general no se va tomando una nota al pie de la letra de lo que va diciendo el candidato, ¿ya? Sino que generalmente la entrevista abierta se trata más de una conversación donde se da un espacio mayor, más amplio para que el candidato se pueda explayar respecto a su perfil laboral, a su experiencia, a su estudio, etc. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la empresa, ustedes se van a encontrar con este tipo de formato. En algunas partes le van a decir, tome, le van a pasar un formulario, ahí está la entrevista, este es el formato, ¿ya? De alguna forma lo hace más fácil, ¿ya? Tiene esa ventaja, digamos, porque nos orienta en el proceso, en la pauta de la entrevista, entonces para nosotros, en ese sentido, nos facilita un poco el trabajo,
¿ya? Es más engorroso, ¿por qué? Porque hay que estar tomando nota de lo que dice el candidato. Obviamente es imposible poder anotar todo lo que él nos dice, sino que en el fondo hay que ir tomando nota de los aspectos más relevantes, ¿ya? A continuación yo les voy a mostrar un formato de entrevista estructurada que tengo. Eh, tiene eso, digamos, tiene la ventaja de que nos permite hacer las preguntas en el fondo de manera más fácil, ya porque está estructurada, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir esa estructura y tomando notas, pero un poco más sesgada, ya en el sentido de que son muchas preguntas a veces, el candidato no tiene tanto tiempo para responder, no da la opción de contrapreguntar a veces, o de salirse un poco de ese esquema para indagar un poco más profundamente el candidato, esa opción no la tiene. Entonces, en ese sentido, tiene ciertas limitantes, ¿ya? Pero, como les digo, por una parte, no estructura el proceso. Las entrevistas abiertas tienen como ventaja que, al no ser estructuradas, que en el fondo podemos generar un diálogo. Como decía, ya está es más una conversación que un cuestionario, que una entrevista, ¿ya? Y nos permite también indagar cuando hay algunas cosas que quizás no nos quedan tan claras o que nos quedan algunas dudas, poder indagar un poco más, ¿ya? Respecto a eso. Entonces, ahí en ese sentido, si bien hay una estructura, como yo se lo mostraba ayer, las preguntas no están definidas, ¿ya? O pueden estar predefinidas algunas, pero generalmente muchas preguntas también van saliendo en la medida de las respuestas que el candidato nos va entregando, ¿ya? Entonces, ahí nos permite jugar un poco más. Y también son un poco más extensas. Las entrevistas estructuradas por lo general tienen un tiempo definido, ¿ya? Una entrevista abierta a veces, no sé, yo estaba con candidatos hasta 2 horas, porque efectivamente los tiempos se hacen cortos a veces cuando hay cosas que no hacen clic, hay información que no nos queda tan clara al candidato, nos queda alguna duda si es que tiene esa experiencia, si maneja esa función, por ejemplo. Entonces ahí los tiempos se pueden extender un poco más en la entrevista abierta, ¿ya? Entonces ahora yo les voy a mostrar. Este es un formato que tiene una empresa donde, digamos, tiene un formato definido. Entonces le dice a cada uno de sus entrevistadores, tome, entreviste con esta pauta, ¿ya? Y da todo una serie de pasos, recomendaciones y consejos. También la va estructurando en función de la información que quiere ir recabando del candidato, ¿ya? Entonces, como ustedes ven en la pantalla, lo primero que señala, tal cual como yo les comentaba ayer, es que el entrevistador debe comentar al candidato cuáles son las características y condiciones del puesto, ¿ya? Lo mismo que yo les comentaba ayer, es ideal antes de comenzar el proceso, digamos, que el candidato conozca y consulte, tenga claridad respecto del proceso que va a participar, ¿ya? ¿Por qué está ahí y para qué cargo está postulando y cuáles son las condiciones generales, ¿ya? Eso es importante dejarlo claro, ¿ya? Pero en el fondo evitar perder tiempo tanto nosotros como el candidato, considerando que quizás él no tiene el perfil o quizás no tenga la motivación por el cargo que nosotros estamos ofreciendo, tiene una expectativa de renta más alta, etc. ¿No? Entonces, aquí la pauta señala lo mismo en el fondo, que hay que partir con esa aclaración de información respecto del cargo y el proceso de selección en sí, ¿ya? Después comprobarán información que tiene que ver con aspectos personales, la edad, el domicilio, la dirección, etcétera, ¿ya? Y cómo llegó a la empresa, muchas veces se le pregunta, ya en el caso también, a veces por temas de probidad y transparencia, cuando un candidato llega referido por una persona que trabaja en la empresa, igual es importante manejar esa información, digamos, ya en términos de transparencia, para que eventualmente después no se piense que la persona llegó al cargo porque es conocido, amigo de alguien. Entonces, igual es importante en el fondo manejar esa información de cómo el candidato llega, si llegó por su cuenta postulando a través de alguna vía externa o llegó por algún referido, ¿ya? Y después, como ustedes ven acá, empiezan las preguntas que este formulario, este formato nos entrega y que nosotros tenemos que ir respondiendo, ¿ya? Si se fijan, son preguntas súper agotadas. O sea, hábleme de usted, cómo creen que lo ven los demás, cómo se relaciona con los demás. Son preguntas bien abiertas, ¿ya? Y si se fijan también nosotros ahí en este espacio como más oscuro, un poco celeste, el espacio que nosotros tenemos para ir tomando notas respecto de lo que el candidato nos indica. Entonces, ahí nosotros tenemos que ir haciendo un ejercicio que obviamente son cosas que con la práctica se van adquiriendo, que es la capacidad de resumir lo más importante, ¿ya? Es imposible que nosotros podamos tomar nota al pie de lo que el candidato nos va diciendo, pero sí obviamente tenemos que tener, y eso es un tema que se va dando con la práctica, en el fondo, ese filtro de lo que no es relevante, quizás no considerarlo, pero sí solamente colocar en estos formatos para la información que el candidato nos está entregando y que es lo más relevante, ¿ya? Poder tener la capacidad de identificar lo importante y poder resumir,
¿ya? En general, estas primeras preguntas, que si ustedes se fijan, son más para conocer al candidato en términos de su forma de ser, digamos, de su personalidad. Entonces, le están pidiendo al candidato que se describa a sí mismo, cómo lo ven los demás, como mirarse un poco desde el ojo de otra persona, cómo se relaciona con los demás, etcétera, ¿ya? Ahora, es importante cuando se utilizan este tipo de formatos, chicos, con este tipo de preguntas, orientar bien al candidato, porque de repente una pregunta tan amplia como hábleme usted, la persona puede empezar a hablar de su infancia, y a mí me ha pasado cuando le he hecho esta pregunta a alguien, te empieza a contar como la historia de su vida completa. No necesariamente eso. Más adelante, en la presentación que les voy a mostrar, les voy a como dar la pauta de lo que nosotros esperamos de los candidatos cuando hacemos este tipo de preguntas, ¿ya? Pero también hay que saber orientarlos, o sea, si el candidato se nos dispersa, empieza a entregar información de su niñez que quizás no es relevante para nuestro proceso, como pararlo un poquito y traerlo, ya, pero mira, pasemos a sus últimos 10 años, por ejemplo, cuénteme, desde que ingresó al mercado laboral, cómo ha sido su vida, etcétera. Entonces ahí nosotros tenemos que ir orientando, porque si el candidato le damos espacio, sobre todo con preguntas tan abiertas como esta, para que se disperse, yo creo que la vamos a perder y podemos estar en una entrevista muy larga y que no nos va a aportar información relevante para poder evaluar al candidato. Sobre todo en este tipo de preguntas como las que le estoy mostrando ahora, que tienen que ver más con que el candidato tiene que, no son preguntas tan concretas, digamos, son preguntas que el candidato tiene que definirse a sí mismo, cómo se relaciona con los demás, cómo define su capacidad de trabajo colaborativo con el resto del equipo. Entonces son preguntas donde se puede explayar mucho, ¿ya? Y no necesariamente puede enfocarse en lo que nosotros le estamos preguntando. Eh, Le preguntan también, por ejemplo, si tiene capacidad de liderazgo, cuáles son sus expectativas de la vida, etcétera. ¿Ya? Entonces acá, en esta primera parte, en esta primera fase, este tipo de preguntas lo que hacen en el fondo es como tener un perfil del candidato como persona, más que nada. ¿Ya? Cómo se define, cómo se relaciona con los demás, cómo se vincula con los demás, cómo cree que los demás lo ven, etcétera. ¿Ya? Son preguntas solamente que tienen un objetivo de tener un perfil de cómo el candidato se escribe a sí mismo, ¿ya? Después pasamos a lo que tiene que ver las preguntas sobre la formación, la pregunta con el ámbito académico, ¿ya? Nosotros ya sabemos, obviamente, cuál es la profesión o el estudio, los estudios técnicos que el candidato tiene, ¿ya? Entonces, porque esa información obviamente la tenemos en el currículum, entonces no es necesario volver a preguntarse, obviamente esa información ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer acá en el fondo es indagar por qué, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si estamos siguiendo la línea de este formulario, preguntarle por qué decidió estudiar técnico en recursos humanos, por ejemplo, ¿ya? Es una pregunta que a veces uno no espera y que ustedes también cuando vayan a una entrevista tienen que tenerla claro. Ya si yo les pregunto por qué quieren estudiar recursos humanos, obviamente las respuestas pueden ser variadas, desde un tema vocacional, de trabajar con personas, netamente un tema que tiene que ver con entrar al mercado laboral rápidamente, etcétera. Las razones son muchas, ¿ya? Entonces lo importante es que igual ustedes tengan este tipo de respuestas claras en caso cuando empiecen a buscar trabajo también, lo más probable es que también se la hagan, ¿ya? Eh, También si la decisión fue acertada en el fondo, si se siente contento, se siente satisfecho con haber elegido esa carrera. Yo creo que muchos nos cuestionamos eso, si elegimos bien y cuando elegimos bien, como creo que fue mi caso, obviamente uno se siente satisfecho y cree que fue una decisión acertada, ¿ya? ¿Qué fue lo que más le gustaba y lo que menos? ¿Ya? Esto en el fondo le preguntan qué se te hacía más fácil cuando estabas estudiando y qué se te hacía más difícil, ¿ya? Generalmente cuando, en recursos humanos todos dicen qué es lo que se te hacía más difícil, remuneraciones. De todas maneras, ERP, no, se me hacía muy difícil Excel, como la parte más técnica. ¿Y qué era lo que más le gustaba? Generalmente el reclutamiento y selección, capacitación, como las habilidades más blandas. Entonces, tiene que ver un poco también este tipo de preguntas con conocer cuál es el perfil de candidato, ¿ya? ¿Dónde se siente más cómodo? Ya quizás algunos de ustedes se sienten más cómodos con los números, con lo numérico, en remodelaciones, y calculando, y quizás otros se sienten más cómodos haciendo entrevistas, ya porque les gusta más el vínculo con las personas. Obviamente esta pregunta apunta a eso, en el fondo, a ver cuál es lo que más te gusta, lo que más te motiva, donde te sientes más cómodo, donde tienes tu habilidad en el fondo. ¿Ya? Acá, bueno, siguen preguntas con lo que tiene que ver con su nivel de formación. Cuando habla de cualificación, habla con el nivel de estudio, ¿ya? O sea, por ejemplo, que si, acá,
caso, por ejemplo, que ustedes son técnicos de nivel superior, consideran que el técnico de nivel superior es adecuado, quizás les gustaría seguir estudiando, prosecución de estudios como en ingeniería, en recursos humanos, en ingeniería comercial, etcétera, ¿ya? Y por qué le gustó, qué aprendió, etcétera. Son preguntas como de contexto, porque, insisto, nosotros ya tenemos la información del candidato de qué estudió, cuál es su formación. La idea también es tener ciertas nociones de su vocación, digamos, si le gusta lo que hace, si se motiva, si le gusta trabajar, por ejemplo, en este caso en recursos humanos, es como preguntas que tienen que ver con determinar esa motivación. Ahora pasamos a lo que tiene que ver con las preguntas sobre la experiencia laboral. ¿Ya? Insisto, nosotros ya tenemos la información del cargo, entonces la idea es preguntarle al candidato, mira, en tu último trabajo, cuando trabajaste en A, por ejemplo, ¿qué era lo que hacías? ¿Cuál era tu día a día? ¿Cuáles eran tus objetivos semanales, tus objetivos mensuales, etcétera? De acá también es una pregunta que es bien amplia, por lo tanto también hay que guiar al candidato, porque lo que a nosotros nos interesa recabar acá en el fondo es saber lo que él sabe hacer, ¿ya? Él hacía en su día a día. Eso es lo que nos interesa saber, ¿ya? Más allá de otras cosas que son información complementaria, puntualmente acá lo que nos interesa saber son las funciones, porque en las funciones nosotros vamos a hallar evidencia de las competencias del candidato, porque en el fondo ahí está lo que él sabe hacer, ¿ya? Eh, También se hacen como preguntas, en el fondo, para conocer la evaluación del candidato respecto a la empresa, al jefe, y tiene que ver un poco con filtrar o determinar si el candidato salió bien, salió mal, si tuvo algún problema en la empresa, etc. ¿Ya? Un error fatal que cometen los candidatos es ponerse a hablar mal de la empresa anterior y del jefe anterior y hacer juicios de valor y calificar. Generalmente eso te da luces de que la persona no salió bien del trabajo anterior y tuvo algún tipo de problema. Entonces ahí eh, la recomendación para ustedes cuando vayan a una entrevista independiente, porque evidentemente a veces uno puede salir mal, digamos, puede salir de una situación y muchas salidas se gatillan por eso, digamos, porque ya no está feliz en la empresa, pasó algo, hubo un conflicto, no sé. Entonces, también obviamente esa causa están en el mercado, ¿ya? Pero la idea es no generar esta sensación de conflictiva, como dicen algunos, de que saliste mal de la empresa, ¿ya? Entonces, estas preguntas son como preguntas, entre comillas, como de trampa, ¿ya? Que tienen como ese objetivo, ¿ya? Así como cuenta de la empresa, en el fondo, y generalmente, como les digo, es como para ver si es que la persona tuvo algún problema en la empresa, si se puede identificar a partir de preguntas como esta, ¿ya? Obviamente la pregunta que siempre se hace es ¿por qué se fue de la empresa? Eh, ¿Por qué terminó su relación contractual? O en el caso de que la persona esté trabajando, ¿por qué se quiere cambiar de trabajo? ¿Ya? Ahora, pasamos a las preguntas que tienen que ver, recuerden que estábamos viendo la experiencia laboral, ahora pasamos a las preguntas que tienen que ver directamente con la motivación del candidato por este cargo al que está postulando, ¿ya? Primero, se le pregunta al candidato, ¿qué conoce de nuestra empresa? ¿Ya? ¿Por qué quiere trabajar con la empresa? Entonces acá la idea es que el candidato de alguna forma, entre comillas, venda sus competencias, sus perfiles, y por qué él es el candidato idóneo para que nosotros lo contratemos, ¿ya? Acá está la típica pregunta o el objetivo de en el fondo saber si el candidato se ve trabajando en la empresa, ¿ya? Si se ve realizando las funciones que el cargo le va a exigir. ¿Ya? Se le pregunta qué es lo que más le interesa, qué es lo que menos le interesa del puesto, qué espera del puesto. Esta pregunta es súper importante porque es para ver las motivaciones, ¿sabes? ¿Qué tanto espera? Entonces, es súper necesario conocer las expectativas, ¿ya? Por ejemplo, es un caso muy, muy extremo. Si nosotros le preguntamos a un candidato qué espera del puesto, si sea una persona que está y sus aspiraciones son de poder tomar decisiones a nivel presupuestario de remuneraciones, obviamente sus expectativas están muy altas de las funciones que en realidad va a tener. En ese sentido, esa persona podría frustrarse o perder la motivación en el poco tiempo, considerando que sus aspiraciones están muy altas en relación a las funciones que efectivamente va a tener en el cargo, ¿ya? Si se fijan, son preguntas que son como, de alguna forma, bien abiertas, que plantean preguntas para que el candidato las pueda responder con toda la confianza, pero que siempre
nosotros estamos buscando alguna respuesta que nos deluce de sus expectativas, de sus motivaciones, de su experiencia. Hay que tener siempre como una segunda lectura, como se dice, de las respuestas que nos da el candidato. Siempre hay que tener bastante ojo por eso. Y cuando nos señala algo que nos llame la atención, quizás como ahí sabiendo quizás un poco la pauta y volver a preguntar, indagar un poco más, ¿ya? Sobre todo en temas que tienen que ver con los términos de las relaciones contractuales, de las salidas de la empresa. Es un tema muy delicado que obviamente para nosotros es un filtro importante, ¿ya? Saber por qué terminó su vínculo con la empresa anterior. Y la típica pregunta en el fondo es diferenciadora. ¿Por qué tú eres diferente que los demás? ¿Por qué te deberíamos contratar a ti? Y es una pregunta súper complicada en el fondo, cuando uno hace esa pregunta. ¿Y por qué tú eres el candidato? Es súper difícil poder responder esa pregunta, ¿ya? Expectativas de salario, cuáles son sus expectativas de crecimiento, ¿ya? Esto tiene que ver, por ejemplo, si nosotros sabemos que vamos a contratar a una persona que va a estar en el cargo por lo menos 5 años, por ejemplo, y la persona te dice que en el corto plazo quiere ascender, tendríamos que también tener esos factores a considerar, ¿ya? Porque quizás la persona, si tiene esas aspiraciones de los 2 años, puede tener otro cargo, y nosotros sabemos que no va a ser así. Puede ser que el candidato también después de los 2 años se nos desmotive, se nos quiera ir, etcétera. Entonces, igual esa información insisto, sobre la expectativa es súper importante poder recabarla, ¿ya? ¿Qué es lo que más le importa al trabajador? O sea, respecto al empleo, y esto tiene que ver básicamente qué es lo que espera usted del trabajo, ¿ya? Y tiene que ver con las expectativas generales del candidato, ¿ya? Va a trabajar porque necesita trabajar y es lo que quiero nomás, porque mucha gente simplemente trabaja por eso y no hay problema con eso en el fondo, porque todos trabajamos por plata. Pero hay otra gente que igual trabaja por vocación, otra gente que trabaja porque le gusta trabajar y quiere desarrollarse, otra gente trabaja por, no sé, porque le gusta la parte académica, le gusta estudiar, le gusta seguir creciendo, etcétera. Las motivaciones son importantes, pero también es importante indagar respecto de cuáles son las expectativas del candidato, ¿ya? Esa es una pauta tipo, digamos, que se utilizan en las empresas para poder hacer la entrevista, ¿ya? Si se fijan, abarca 4 dimensiones: la personal, la parte de la expectativa, la experiencia laboral, la formación académica. Generalmente esa estructura es la que tienen estos formatos, ¿ya? Y en el fondo son los 4 aspectos más relevantes que nos interesa saber del candidato en una entrevista de tipo inicial, ¿ya? Este tipo de formatos obviamente se aplican en entrevistas iniciales, en una primera entrevista, ya en una primera preselección, ¿ya? Cuando el candidato avanza a etapas posteriores del proceso, por lo general las entrevistas ya son más abiertas. Ya cuando va a la entrevista con el jefe, con la jefatura, no existen estos formatos. Ya generalmente el jefe o la jefatura en este caso se va a encargar de las preguntas más técnicas. Generalmente nosotros como recursos humanos tenemos la función de esto, de evaluar las competencias, de evaluar el perfil que trae el candidato, pero finalmente el que evalúa las competencias técnicas es el jefe o el área que está pidiendo al candidato en este caso, ¿ya? Eso, y como recomendación que también yo les comentaba ayer, que al final de la entrevista, obviamente consultarles si tiene dudas, consultas y explicarle cuánto tiempo va a durar el proceso, cuáles son los pasos que siguen, cuántas entrevistas más tendría que venir, etcétera, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con un formato de entrevista más estructurado, ¿ya? Pero también, como les comentaba, hay entrevistas que son más abiertas, ¿ya? Y por lo general se barajan una serie de preguntas que orientan al candidato en el fondo a que se explaye un poco más, ¿ya? Ahora, esas preguntas igual siempre tienen un foco, ¿ya? Y como yo decía, nuestra labor en esta entrevista es guiar dentro de ese foco al candidato, que no se nos vaya, que no nos entregue información que no es relevante, sino que siempre nosotros guiar la entrevista, ¿ya? Entonces, estas son preguntas que en general se hacen en un tipo de preguntas que son, perdón, en entrevistas que son más abiertas, que no tienen un formato, sino que tienen ya esta modalidad más de diálogo, más de conversación entre el entrevistador y el candidato. Siempre se va a partir con la pregunta, háblame de ti, ¿ya? Ahora, generalmente acá lo que nosotros queremos evaluar no es conocer la biografía de la persona en general, ¿ya? Insisto, muchas personas cuando le hablamos de esto empiezan a contar toda su historia y obviamente no es necesario, sino en el fondo lo que nosotros queremos saber en esta parte inicial de la entrevista es conocer el perfil del candidato en general, ¿ya? A nivel personal, alguna información general, cuál es su contexto, no sé, pues es soltero, casado, tiene hijos, eh,
con quién vive, etcétera, cosas muy generales, pero obviamente lo que más nos interesa es conocer su perfil laboral, ¿ya? Entonces, la idea es que acá al candidato le podamos dar un tiempo, que no es poco, digamos, 5 o 10 minutos, para que él nos pueda resumir en su carrera profesional, ¿ya? Y intercalando también con información personal, porque igual es importante tener como esa información, digamos, ¿ya? Y lo que nosotros estamos evaluando en el fondo es la madurez y que el candidato sea auténtico en el fondo, que no nos esté vendiendo una imagen que quizás no, que sea falsa y no sea correspondiente con su experiencia laboral, ¿ya? Entonces acá la recomendación, como les digo siempre, es a preguntarle que hable de él, decirle más o menos qué es lo que esperamos de la respuesta y dejar que se explaye, ¿ya? Y no interrumpirlo, ¿ya? Si algo nos llama la atención, si algo le queremos preguntar, vamos tomando nota y una vez que él termine su relato, le volvemos a preguntar. Es importante, como le digo, no interrumpir al candidato, que se sienta cómodo, solamente en el caso que se nos disperse mucho, traerlo de nuevo al tema que nos interesa, digamos, pero siempre dejarle un espacio y en esta primera pregunta, de alguna forma el candidato también se va soltando, ¿ya? Va tomando más confianza, porque obviamente en la medida que uno hable de sí mismo, uno se va sintiendo cómodo a veces. Entonces también permite ese doble juego de indagar sobre la experiencia del candidato, pero también de que el candidato se va sintiendo más cómodo y se va relajando un poco, ¿ya? En la medida que esté un poco más relajado, obviamente la información que nos va a entregar va a ser más veraz, ¿ya? Entonces también tiene como esa parte estratégica, ¿ya? Segundo, generalmente esta pregunta va, ¿cuáles son las fortalezas? ¿Ya? Ahora, y esto es súper importante, porque la idea no es que la persona nos diga sus fortalezas, ¿ya? Porque le podemos preguntar al candidato, cuéntame tus 3 fortalezas más importantes. No, yo soy líder, trabajo en equipo y soy solidario. Esa respuesta no nos dice mucho, ¿cierto? Porque puede estar nombrando 3 cosas que se le dieron a la cabeza, etcétera. No. Entonces, esa pregunta siempre tiene que ir acompañada con, ¿y eso cómo lo aplicas tú en tu vida laboral? Y hay algunos candidatos que han como, "Chuta". Entonces, si efectivamente tienen esa fortaleza, inmediatamente van a en su cabeza revisar su experiencia laboral y van a buscar algún momento en que aplicaron alguna de esas fortalezas que están mencionando, ¿ya? Entonces, acá es importante, chicos, eso, no preguntar solamente que te las describan, porque nos pueden describir y decir 3 conceptos. Ok, lo importante es saber cómo aplicas esas fortalezas en tu vida laboral, y ojalá que nos den un ejemplo. ¿Ya? Demuéstralo con un ejemplo. ¿Ya? Y en el caso de las debilidades, lo mismo. Que no nos digan solamente las debilidades. Primero, evitar el tema de este sesgo de dar una impresión positiva, así como si no, soy perfeccionista, soy muy detallista, porque en realidad eso ya como que no corresponde, digamos, no son debilidades, en el fondo son como fortalezas disfrazadas de debilidades, ¿ya? Pero eso generalmente ya los reclutadores no lo consideran, ¿ya? Eh, Tampoco consideran muchos aspectos técnicos, que también es otra salida que a veces algunos candidatos tienen. Le preguntan, ¿cuál es tu mayor debilidad? No sé inglés. Ya, pero no queremos saber eso, digamos. No queremos saber aspectos técnicos en esta pregunta. Queremos saber temas que tengan que ver con aspectos del comportamiento, de la personalidad. Entonces, cuando le preguntemos al candidato cuáles son las debilidades, primero esperamos una respuesta sincera. Y en segundo lugar, cuando nos mencione sus debilidades, tenemos que preguntar, ¿y cómo las puedes mejorar? ¿O qué estás haciendo para mejorarlas? ¿Ya? Porque al igual que las fortalezas, no solo esperamos que las enumere, sino que la persona tiene identificada cuáles son sus debilidades, cuáles son sus puntos a mejorar. La idea es que también nos pueda decir cómo tiene planificado mejorarla, ¿ya? Porque solamente tiene identificado sus debilidades, pero no ha pensado cómo mejorarla, las tiene asumidas de alguna forma y no le interesa mejorarla, obviamente también es un factor, un criterio que nos importa al momento de seleccionarla, ¿ya? Otra pregunta que se hace, que también la veíamos en el formato estructurado que veíamos recién, es, ¿qué dirían tus jefes, tus compañeros de trabajo de ti? ¿Ya? Y esta es una pregunta de psicología, se llama como extrapolación. Es como, ¿cómo me ven a mí los demás? Es un ejercicio de ponerme en los zapatos de mi jefe, de mi colega, y decir cómo ellos me ven, ¿ya? Y eso obviamente tiene que ver con eh, conocer cuál es la visión que el candidato cree que los demás tienen de él. ¿Ya? En el fondo eso es lo que estamos preguntando, ¿ya? Pero que también nos va a decir mucho de él, o sea, porque obviamente a través de la descripción de la visión de los demás hacia él, nos está describiendo en el fondo cómo él se ve a sí mismo, ¿ya? Entonces, igual son como, entre comillas, preguntas trampa, por decirlo de alguna forma, pero lo que estamos buscando es que el candidato se describa, que tenga la mayor cantidad de información desde él, ¿ya? Y a veces posicionarse en la visión de otra persona hace que, obviamente,
tienda generalmente a favorecer aspectos positivos, digamos, de su persona. ¿Ya? Eso, pero es importante eso, porque obviamente nos da luces finalmente de cómo el candidato se escribe a sí mismo. ¿Ya? Si se escribe bien, sea auténtico, sea honesto, o si quizá exagera algunas cosas, etc. Y obviamente son criterios que nosotros vamos a ir afinando en la medida que vamos trabajando el tema de hacer la entrevista. ¿Ya? Otra pregunta son siempre respecto a las proyecciones, ¿ya? Y generalmente esas proyecciones que le preguntamos al candidato son a corto plazo. No nos interesa mucho saber cuáles son sus proyecciones a largo plazo, son 20 años más, no. Nos interesa saber en el tiempo corto que nosotros esperamos que esté dentro de la empresa. Entonces, generalmente la pregunta va en torno de 3 o 5 años. ¿Cómo te ves dentro de 3 o 5 años más? ¿Ya? Entonces, acá lo que nosotros estamos buscando, primero, es una respuesta del candidato realista. O sea, se nos dice, no, en 5 años más quiero ser el gerente general de esta empresa, es como nuestras expectativas son un poco altas, o tiene demasiada seguridad en sí mismo, no sé. Obviamente tienen que ser, mostrar cierta ambición, como es ahí, porque obviamente siempre nos va a gustar más una persona que quiera desarrollarse, que quiera crecer en la empresa, más que alguna que quiera mantenerse a un nivel operativo, pero obviamente tiene que ser dentro de un marco que sea realista, digamos. No colocar expectativas que son muy inalcanzables. Eso obviamente no nos hablaría muy bien del candidato. ¿Ya? Generalmente el candidato que es asertivo se ve dentro de la empresa, ¿ya? O sea, ningún candidato te va a decir, no, 5 años más me veo trabajando en otra empresa de jefe. Entonces, ¿para qué voy a trabajar acá? Como que nos genera eso. Entonces, generalmente aquí lo que esperamos es que el candidato nos diga que quiere estar trabajando en la empresa y ojalá en un cargo de mayor responsabilidad. Eso nos quiere decir que el candidato quiere quedarse y quiere hacer carrera, ¿ya? Nosotros siempre vamos a buscar personas que se quieran quedar en la empresa, no vamos a contratar personas que quieren estar 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque pega para nosotros doble. O sea, si contratamos a una persona y se va, no es bueno, y no hablaría bien de nuestra calidad profesional tampoco. Entonces, obviamente nosotros tenemos que velar porque la persona que llega a la empresa esté la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, eso lo comprobamos a través de preguntas como esta, de cómo se proyecta en un corto plazo, ¿ya? A ver, esta otra pregunta es súper importante, ¿ya? Esta es como una pregunta más que se asocia con una entrevista por competencia, que al candidato se le consulta respecto de alguna situación complicada que le haya tocado vivir, su experiencia laboral que ha tenido, y cómo la resolvió, ¿ya? En el fondo aquí estamos poniendo al candidato en una situación, volviéndolo a alguna situación compleja que le tocó pasar en su experiencia, y le preguntamos, aparte de qué pasó, cómo él lo resolvió, ¿ya? Y acá hay un método, ¿ya? Hay un método que generalmente nosotros tenemos que estructurar la respuesta del candidato en función de este método que se llama STAR, estrella en inglés, que tiene que ver con identificar la situación, la tarea, la acción y el resultado, ¿ya? Cuando hacemos esta pregunta al candidato, primero lo que tenemos que es identificar primero. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema que tuviste? ¿Ya? Después, ¿qué tareas involucraba ese problema que tuviste? Después le preguntamos, ya, ¿y qué hiciste? ¿Cuáles fueron tus acciones? ¿Cuáles fueron tus medidas? Y por último, ¿y esas medidas qué impacto tuvieron? ¿Cuál fue el resultado de lo que tú hiciste? Entonces, ahí nosotros con esta estructura de cuatro conceptos, situaciones, tareas, acciones y resultados, enfocamos la respuesta del candidato en el fondo para saber qué pasó, cuál era su responsabilidad, qué fue lo que hizo y finalmente si es que la decisión que tomó fue adecuada o no, y tuvo algún impacto. ¿Ya? Esta pregunta es súper importante porque en el fondo nos permite visualizar cómo el candidato reacciona o soluciona alguna situación complicada, ¿ya? Porque la situación es complicada es cuando se ponen a prueba las competencias y las habilidades, ¿ya? Como en situaciones complicadas, situaciones complejas, es cuando una persona debe poner en práctica sus competencias, más que sea en otro momento. En una situación tranquila es súper fácil ser competente, porque en una situación de estrés, en una situación de complejidad, obviamente es más difícil poner esas competencias en práctica. Y eso es precisamente lo que queremos ver acá. En situaciones extremas, ¿cómo reaccionaste? Eso es lo que nosotros estamos consultando al candidato en este caso, ¿ya? Y por último, ¿cuál sería tu puesto ideal? Esto también es como una pregunta trampa, ¿ya? Porque en el fondo si nosotros estamos buscando, por ejemplo, un generalista de recursos humanos, o un coordinador de recursos humanos, y le preguntamos, ¿cuál sería tu puesto ideal? No, me gustaría ser gerente de recursos humanos. Ya, su expectativa es muy alta, ¿ya? Es una persona que si nosotros la contratamos quizás no va a estar muy contenta en el cargo porque va a sentir que ya está preparada para otra cosa, que está preparada para tener responsabilidad mayor de la que le está dando, pero y esa situación puede generar frustración y generalmente en esos casos, ¿qué pasa? El trabajador se va, ¿ya? Y un indicador para nosotros en recursos humanos cuando nos miden siempre tiene que ver con la rotación.
sea, nosotros siempre tenemos que tener baja rotación. En ese sentido, la idea es que la gente que ingrese a la organización se quede. Si tenemos gente entrando y saliendo, nuestra tasa de rotación va a ser alta y generalmente ese indicador, que es una evaluación para nosotros, no va a estar bueno. Entonces, obviamente siempre tenemos que buscar personas que se quieran proyectar en la organización y para eso están estas preguntas, ¿no? Y por eso estas preguntas, entre comillas, quieren saber información del general, pero en el fondo, más profundamente, lo que está buscando es saber si efectivamente esta es la oferta que él quiere, ¿ya? Cuando no está viendo como un trampolín para saltar a otra empresa, o para estar un rato porque está sin pega y si le sale el ratón se va a ir. Esa información, obviamente, esa percepción nosotros tenemos que tenerla clara, ¿ya? Siempre buscando, como les digo, que el candidato se quede el mayor tiempo posible en la empresa. Eso con lo que tiene que ver con las preguntas que se hacen en una entrevista laboral. ¿Consultas, dudas con respecto a este tema? Yo, terminando la clase, les voy a enviar la PPT. ¿Todo bien? ¿Todo claro entonces? Sí, profe. Súper. Sí, profe. Ya, yo sé que siempre les digo, después de la clase les voy a mandar la PPT, pero siempre pasa lo mismo. Salgo de la clase, me meto al correo, tengo 1.000.000 de correos y me pongo a hacer otra cosa. Y ahí después cuando ya termino de hacer eso, lo hago. Así que yo dentro de la tarde les voy a hacer llegar la PPT. ¿Ya? Eso. Entonces, pasemos a lo que tiene que ver con el DIS. Aparte de Jimena, que parece que me mostró el test, ¿alguien más lo pudo hacer? ¿Le dio el resultado? ¿Lo tienen ahí en sus manos? Sí, profe, yo lo logré hacer. Ok, ¿alguien más? Igual. Yo también lo hice, profe. Ya, ¿y le salió bien? ¿Le sumó 28 a las dos primeras casillas y al final les dio 0? Sí, 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 profe. Ya, Jimena, ¿arreglaste el cálculo que tenía erróneo? sí, profe. Ya, estamos bien entonces. Perfecto, ya. Entonces, yo en la mañana le hice llegar un documento que, bueno, la primera parte ya como una descripción de lo que era el DIS, una como un poco de historia, no sé si lo pudieron ver, pero es bien interesante andar un poco en eso, porque, eh, por ejemplo, nosotros, ¿se acuerdan que habíamos un continuo que tenía dos ejes, donde la persona introvertida, extrovertida, donde era más racional y donde era más sentimental? Esos ejes de alguna forma siempre han estado en la descripción de las personas, pero obviamente en la antigüedad, cuando no, la ciencia no había avanzado, se creía que esas cuatro fuerzas ya tenían que ver con las fuerzas de la naturaleza. Entonces, por una parte estaba las personas que eran muy serenas, por ejemplo, era porque tenían muy presente el agua, ¿ya? Porque el agua obviamente es serenidad, tranquilidad. Las personas que eran como muy extrovertidas tenían que ver con el fuego, por ejemplo. Se decía que tenían el fuego muy presente en su cuerpo, etc. Y así partió, digamos, este estudio o análisis en el fondo de cuáles son las fuerzas que nos motivan en nuestros comportamientos que finalmente terminan determinando nuestra personalidad. Y llega hasta ahora, digamos, hasta donde la psicología ha avanzado en definir estos cuatro ejes de personalidad. Así que, si no lo han leído, porque se lo envié en la mañana, yo creo que es bastante interesante que lo lean, porque, como les digo, el DISC es una herramienta que nosotros utilizamos mucho, ¿ya? Y no es nada de complejo, ¿ya? Yo me imagino que ustedes lo pudieron hacer y no tienen ninguna complejidad, y ahora evaluar los resultados, de hecho, es muy simple, ¿ya? Por lo que vi, por lo que me hablé con Jimena, me quedó claro de que ya más o menos tienen claro cómo se revisa, pero igual lo vamos a revisar ahora y lo vamos a interpretar, ¿ya? Porque los números que ustedes tienen ahí en su test obviamente significan algo, y eso es lo que nosotros tenemos que ver ahora, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que ver cuando evaluamos a los candidatos, ¿ya? Entonces, ayer llegamos hasta acá, ¿cierto? Lo que era la tabulación, la sumatoria, y entiendo que eso ustedes ya lo tienen. Hoy en la mañana yo le hice aparte del documento, le hice un envío de un gráfico, ¿cierto? Que era esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá, chicos? Y se los voy a explicar. Idealmente, ojalá puedan tener abierto en su computador, en el teléfono, el documento, el PDF que le envié respecto al gráfico, sino igual se los voy a mostrar acá y se los voy a explicar, ¿ya? Acá, si se fijan, en la parte superior están cada una de las siglas del test, ¿cierto? Está la D, está la I, está la S, está la C, ¿cierto? Y acá hay un continuo.
que va del 28 positivo al 28 negativo, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Esto es solo para ver los resultados gráficos que ustedes tuvieron, ¿ya? Entonces, como yo tuve en la letra D, en el diferencial, -7, puse mi punto acá en el -7. Y ustedes tienen que hacer lo mismo con sus resultados, ¿ya? En la I obtuve -1. ¿Se fijan? Ahí en la I puse el -1. En la S obtuve 0, ¿ya? Y en la C obtuve 8. Entonces, si se fijan mi gráfico, es lineal hacia arriba, ¿ya? A ustedes les puede dar muy distinto, ¿ya? La idea es que obviamente sea así. Yo esto, como les dije, no lo hice a conciencia, sino que lo hice de manera rápida, en el fondo, para poder explicarle a ustedes cómo se hacía. ¿Pero qué significa esto? Significa que yo, en mi letra D, la tengo bajísima, tengo -7. Mi letra I también está baja, está en -1. S está neutro, está en 0. ¿Pero dónde puntúo alto? En la C. Eso quiere decir que mi tipo de personalidad se asocia más con la letra C, ¿ya? Por lo general, ¿cómo deberían ser los resultados? Y ojalá que se les haya dado a ustedes, tienen que tener una o dos letras prevalentes, ¿ya? Generalmente es una o dos. ¿A todos les pasó lo mismo? ¿Tienen una o dos letras que puntuaron por sobre la otra? Profe, yo tengo 2 menos y 2 más. Está bien, súper, esa es la idea. ¿Los demás les da algo parecido? Pero da lo mismo en qué letra es, ¿verdad? No, no da lo mismo, porque la letra que te dio es la que define el tipo de personalidad. Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Ah, ya, perfecto, ya. Ya. A los demás les dio lo mismo, tienen una o dos letras que les aparece más marcadas, que les dan números positivos. A mí, ¿También, Milko, te dio lo mismo? sí, dos positivos y dos negativos. Ya, no les interesa saber los resultados, sino que más o menos saber si es que les dio dos positivos o dos negativos. Todo bien. Entonces, los dos positivos o los dos que en el gráfico le hayan dado puntuando más alto son los tipos de personalidad que ustedes tienen, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora, lo vamos a interpretar, ¿ya? También puede ser uno. Por ejemplo, a mí me dio solamente uno, que es el C, ¿ya? Porque los demás lo tengo en negativo y eso lo tengo en C. Entonces también puede ser que les salga solo uno, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes tengan claro cuáles son las letras que les marcaron con mayor puntuación. Obviamente la que tengan más alta y la que tienen más marcada, ¿ya? Entonces voy a compartir de nuevo y les voy a mostrar el mismo documento que les envié hoy día para que vamos... perdón. Profe, Y... algo así creo, no sé, me confundí un poco. Es de estos números, ¿cierto? Lo que me dio aquí. Eso tengo que sí, pasarlo al gráfico. sí, exacto. Sí, porque aquí me salió como 2 menos 5. Y entonces tú también tienes la C, tienes más Es marcada la que C. Está bien. sí, porque en la C me dio 12, pues. Entonces creo que 12 me sale como acá. ¿Y en la I cuánto te dio? En la I O me sea, dio perdón, ¿en la S? menos 2. Ah, no, entonces tú tienes solamente el C. El C es el tuyo, ¿ya? Igual que yo. Ah, ya. Ya, entonces... de nuevo, perdón. Se queda pegado esa pantalla. Ahí sí. Entonces, esto está en la página 4 del documento que le envié a ti, ¿ya? Tenemos, recuérdense que son cuatro factores. Cada uno es un tipo de personalidad. La D, dominancia, la I, influencia, la S, estabilidad, perseverancia, y la C, estructura, obediencia y precisión, ¿ya? Eso es lo que nos da. Como yo les decía, pueden tener 2, 3 y hay un 16% de la población que tiene solo un factor dominante. Por ejemplo, donde estaría yo y Jimena, ¿ya? Entonces eso es bien variable. Pueden tener 1, 2, pero generalmente son 2 los que se dan por
por lo general, ¿ya? Entonces, la letra que les dio, o las dos, o las tres letras que tienen con mayor puntaje, son los tipos de personalidad que dominan su comportamiento, ¿ya? Entonces, para los que le dio con más puntaje la letra D, o que está dentro de los más altos, significa que son personas que el factor del control, el poder y la asertividad son importantes para ellos, ¿ya? Es una mezcla de aspectos positivos y negativos. Los positivos encontramos son personas independientes, son emprendedoras, son prendidos, como se dice, cuando quieren hacer algo, le dan hasta que lo hacen, ¿ya? Son personas que les gusta hacer una posición de liderazgo también, ¿ya? Esos son como aspectos generales de la letra D. Después vamos a ir indagando vamos a ir entrando como en distintos detalles, ¿ya? A los que les apareció la letra I, como de las letras con mayor ponderación, ya tiene que ver más con las personas que les gusta lo social, les gusta vincularse con las personas, ¿ya? Son personas extrovertidas, alegres, que tienen muchos amigos, que en el fondo necesitan interactuar con las personas. O sea, para nosotros siempre diríamos estar ahí, como con la I. Obviamente, si trabajamos en recursos humanos, tenemos que tener, ojalá, un puntaje alto en la I. Tiene que ver mucho con interactuar, valora mucho la relación con las personas, ¿ya? A los que tienen S, el S son como los tranquilos, los calmos, los analíticos, ¿ya? Los que de alguna forma son los que tienen alguna situación y son reflexivos, son un poco más tranquilos, digamos, son personas que dentro de este eje están más dentro del lado de las personas más introvertidas, ¿ya? de la introversión, ¿ya? Y la C tiene que más que ver con las personas que son calculadoras, son súper reflexivos, son algunas personas que son como estructurados, tienen un procedimiento para hacer las cosas, van paso a paso, no son para nada dispersos, siguen siempre una línea de trabajo, son más definidos, etc. ¿Ya? Esos son como a grandes rasgos los cuatro tipos de personalidad. ¿Ya? Y es importante, esta tablita que está en la página número 6. ¿Ya? Acá se dan todas las combinaciones que ustedes pueden tener, ¿ya? Desde tener una letra como la D, de tener dos marcadas como la D, la I, la D, la S, etc. Si se fijan, acá dan todos los posibles combinaciones que se puedan dar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo que saqué solo la letra C, ahí está. Mi descripción es que soy pensador, objetivo y analista, y mis competencias son que soy cooperativo, tengo precisión y sensibilidad, ¿ya? Por ejemplo, si alguien le dio solamente la D, su descripción es que es emprendedor, es desarrollador, etcétera, y sus competencias son eficiencia, independencia, automotivación, ¿ya? Si alguien tuvo la D y la I, es competidor, la D y la S, etcétera. Ahí, para ver su tipo de personalidad, tienen que ir a este cuadro, donde también les va a dar cuáles son sus competencias más relevantes, ¿ya? Dependiendo de cuáles son las letras que ustedes tuvieron más marcadas. ¿Queda claro hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la interpretación? Sí, profe. Entonces, vean este cuadro que está en la página número 6 del documento que le envié hoy día, ¿ya? Ahora, vamos a los estilos de conducta, ¿ya? Una persona con la letra D es conducta orientada a la acción, a la rápida solución de problemas, a la toma de decisiones. Es como, ya, hay que ir, vamos, ¿no? Una persona que se demora mucho, sino que tiene que hacer algo, lo hace. Los influyentes, recuerden que esta persona es como sociable, conducta orientada a las personas, a la interacción, a las relaciones interpersonales y al uso de tácticas persuasivas. ¿Ya? Le gusta socializar y llevar al otro a través de la persuasión. Igual le gusta un poco, si hablamos de persuasión, igual le gusta influir, pero algo influyente, ¿ya? La letra S, que es el estable en inglés, conducta orientada a los métodos. Una persona equilibrada, tranquila, armónica, no se estresa con nada, si tiene situaciones complejas las maneja súper bien, etc. ¿Ya? Y el C, el cauteloso, son conductas más orientadas a la explicación. O sea, es la persona que investiga, que no se queda con lo que le dicen, que siempre duda, que está reflexionando, etc. ¿Ya? Esos son los tipos de conducta dependiendo del tipo de letra. ¿Ya? ¿Cuáles son las dimensiones del comportamiento? El D es directo y decisivo. Como se dice en buen chileno, 3 cucharas de la papa. No tiene mucho tiempo, sino que tiene que hacer algo, lo hace. ¿Ya? La dimensión del comportamiento del influyente es optimista y es extrovertido. Es como la persona que siempre lleva a los grupos.
¿ya? Es como el prendido, como se dice, ¿ya? El que siempre está motivando a los demás, y el que convoca, el que ordena, etc. ¿Ya? El estable es comprensivo y cooperativo, ¿ya? Son personas que trabajan como detrás de la escena, no les gusta ser los protagonistas, pero están ahí atrás siempre apoyando, trabajando, ayudando a los demás, etc. ¿Ya? Y el C es perfeccionista y analítico, son estrictos con la calidad, o sea, revisan, planifican todo, que nada queda al azar, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son las orientaciones de la conducta? Cuando hablamos de las orientaciones de la conducta, en el fondo hablamos de qué es lo que principalmente los motiva al momento de tomar una decisión de actuar, ¿ya? El D es del qué, o sea, hay que hacer algo, lo hago, ¿ya? Es de las personas que inmediatamente, si tiene algo que hacer, lo va a hacer, y no va a tomar decisiones rápidas, ¿ya? Incluso asumir riesgo en algunos casos, ¿ya? El I está como está orientado a las personas, obviamente se encarga del quién. Siempre está preocupado de los demás, de los quiénes, de quién. Obviamente porque para él es muy importante las personas y su vínculo con las personas, ¿ya? El S, como es la persona de los métodos, obviamente siempre está preocupada cómo, cuándo, la persona que de alguna forma, como decíamos, está preocupada de mantener el equilibrio, de apoyar a los equipos, de mantener la armonía, la tranquilidad, entonces siempre está como, estos son sus cuestionamientos, el cómo y el cuándo, ¿ya? Y el último, que el investigador, el por qué, siempre está preocupado del por qué de las cosas, ¿ya? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué pasó esto? ¿Ya? Entonces, por eso siempre está con esa intención de investigar, de conocer, de descubrir, etc. ¿Ya? Y por último, ¿cuáles son las tendencias de cada conducta? ¿Ya? La letra D son personas que aceptan los cambios, toman acción y logran resultados inmediatos. Es como decíamos, la persona que actúa de inmediato. El I es optimista y extrovertido, son personas entusiastas, positivas y que logran convocar personas frente a su iniciativa, o sea, una capacidad de liderar. El S es personas que trabajan detrás de escena, como decíamos, ya lo habíamos dicho, y su desempeño es más o menos predecible, son personas que más o menos siempre se comportan de la misma manera porque son personas estables, ya no son personas que salen con ideas prendidas, con locuacidad, no, es muy raro que una persona así salga, generalmente va a mantener una rutina, por decir, estable, ¿ya? Y el último son personas que obviamente les gusta planificar, analizar situaciones, hacer seguimiento, hacer control de calidad, estar preguntando, estar investigando, etc. ¿Ya? Eso. Entonces, la idea de este ejercicio, chicos, era que ustedes pudieran autoevaluarse y en el fondo definir si las competencias que arrojaron las evaluaciones están en línea con la forma en que ustedes se comportan, ¿ya? Eso lo valorarán ustedes, ¿ya? Así que efectivamente este ejercicio y el resultado que ustedes tuvieron va en línea de cómo ustedes se comportan, ¿ya? Ahí ustedes lo tendrán que evaluar, ¿ya? Pero también lo importante en el fondo es que sepan cómo va el método, ¿ya? Ya supimos cómo se tabula, cómo se ordena y cómo se analiza. Entonces, obviamente, dependiendo de los tipos de cargo, vamos a necesitar distintos tipos de personalidades, ¿ya? Y esta herramienta perfectamente nos permite discriminar, en el buen sentido de la palabra, a las personas que efectivamente se acercan a las competencias que nosotros necesitamos en función de esta luz que nos entrega este test con la personalidad de las personas, ¿ya? Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de cargo, si un cargo, por ejemplo, de tipo comercial o de recursos humanos que se vincula con gente, ¿qué tipo de letra debería tener la persona más marcada? La I. Ahí. Si estamos buscando un analista de riesgo, por ejemplo, que una persona que tiene que estar investigando y calculando, haciendo planillas, ¿qué tipo de letra debería tener la más marcada? La C. Exacto, muy bien. Esa es la idea, chicos. Entonces, siempre dependiendo del perfil del cargo, nosotros vamos a tener que contratar las competencias con los resultados y ver si pasa o no. Siempre este tipo de test son un primer filtro, ¿ya? Si el candidato tiene unas competencias, un tipo de personalidad que no se asocia en nada con lo que estamos buscando, ¿ya? Por ejemplo, el mismo ejemplo, estamos buscando a alguien, por ejemplo, para hacerse cargo de un control de calidad o de un área de finanzas, y no aparece quizás con la letra I más marcada, quizás no sea el candidato que nosotros estamos buscando. Porque no estamos buscando alguien que se relacione con las personas o que esté buscando, o que ese sea su, digamos, su interés, sino que más bien estamos buscando a la persona que se dedique a calcular, que sea prolija con los datos, etc. ¿Ya? Eso. ¿Quedó claro cómo funciona el DIS? ¿Les gustó? ¿Les interesó? Cuéntame. Sí, profe, súper preciso.
interesante, igual aprendí harto. Ya, qué bueno. Eso, como decía, esta fue una evaluación formativa más que nada para que pudieran en la práctica conocer un instrumento, revisarlo y evaluarlo y interpretarlo, obviamente, que esa es la finalidad de estos test. Ya chicos, son las 5, terminamos la clase. Mañana recuerden que va a estar habilitado el cuestionario de esta semana, que corresponde a la evaluación sumativa, ¿ya? Va a estar yo creo, desde las 8 de la mañana disponible, yo creo que lo voy a dejar todo el día, hasta las 12 de la noche. Recuerden que es un intento, ¿ya? Y si alguien no lo puede hacer, me mandan un correo y yo les voy a habilitar un segundo intento, pero por ahora va a estar configurado solamente con un intento, ¿ya? Van a ser igual que la semana pasada, se te pregunta alternativa o verdadero y falso, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y la medida que hayan... ¿Cuántos minutos, profe, para resolver? Yo creo que igual voy a dejar 3 horas, ¿ya? Pero en la medida que hayan estudiado y participado en las clases se deberían demorar 5 minutos, no más que eso en responder. Ya chicos, sí, bueno, cualquier cosa con la evaluación, quedo atento al correo, es feriado, así que si tienen algún tema, mañana me escriben, ¿ya? Igual yo caso urgente voy a estar respondiendo el fin de semana, pero idealmente traten de escribirme mañana si tienen algún tema con el cuestionario, ¿ya? Porque el viernes y sábado yo creo que voy a estar un poco desconectado, ¿ya? Eso chicos, que estén muy bien, que la pasen bien, cuídense mucho, disfruten en familia, ondeados en casa, como dice el gobierno. Así que eso, cuídense mucho y nos vemos el lunes y cualquier cosa hablamos por correo. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Profe.